Riesgo de recesión en los Estados Unidos, oportunidades a la vista. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Alonso, yo soy trader e inversor desde hace más de 20 años y voy a tratar de responder estas preguntas. Así que vamos al gráfico. Bien, existen 4 factores que debemos tener en cuenta. Primero, el riesgo inflacionario debido al conflicto geopolítico. El aumento del precio del petróleo a raíz del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán está generando inflación no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos países del mundo. Ahora, ¿por qué el petróleo hace subir la inflación? Bueno, el petróleo es la base de casi toda la economía moderna. Cuando sube el precio del petróleo, pasan 3 cosas. El transporte se vuelve más caro, la producción se vuelve más cara, porque las empresas usan energía para fabricar bienes y si la energía sube, el costo de producción también sube y las empresas no absorben ese costo, sino que lo trasladan al consumidor. Y este efecto cadena hace que suban los costos en toda la economía, suban los precios de los alimentos, de los servicios, de los bienes y se genera la inflación. Si vemos aquí la curva del petróleo, el precio del barril está por encima de los $116, ha subido más de un 80% en un mes, ¿no? Y esto claramente va a generar inflación de corto plazo entre abril y mayo, seguramente, ¿no? Con seguridad. Ahora, otro factor importante que hay que tener en cuenta es la política monetaria restrictiva de los Estados Unidos. La Fed ha mantenido tasas elevadas durante bastante tiempo. ¿Por qué? Para combatir la inflación que había anteriormente. El problema es que las tasas altas significan crédito más caro, menor consumo y menor inversión empresarial. Y esto históricamente suele generar recesión. Recuerda que una recesión es cuando un país deja de crecer durante 2 trimestres consecutivos. Bien, el hecho de que se genere inflación tiene la consecuencia de que va a enfriar el consumo, ¿no? Cuando se enfría el consumo, hay mayor uso de tarjetas de crédito, aumento en la morosidad, menor ahorro acumulado y aquí la economía empieza a perder fuerza. Y luego está el factor 4, los datos actuales, los datos económicos. Actualmente los datos son mixtos, ¿no? Los datos de empleo todavía son sólidos, pero ya empieza a mostrarse cierta debilidad en la actividad manufacturera y en el crecimiento de algunos sectores. Y además algunas empresas están reduciendo sus expectativas de crecimiento para este año. Obviamente esto genera incertidumbre y los mercados odian la incertidumbre. Entonces, lo que está sucediendo es algo que va a depender mucho del tiempo de duración del conflicto. Si este conflicto dura algunas semanas más, las cosas no tendrían por qué ser tan graves. Seguramente el precio del crudo, ¿no?, nuevamente va a retroceder. De hecho, hay un informe de Wells Fargo recientemente de hace un día en el que ellos pronostican de que el precio del crudo debería cerrar entre 80 y 90 dólares el barril para este año. Ellos están dando por descontado que el conflicto no se va a extender mucho tiempo más y el precio del crudo va a caer nuevamente. Si eso se da, ¿no?, y es una posibilidad, yo diría bastante grande, la inflación de abril y mayo será momentánea y nuevamente, ¿no?, reducirá para mitad de año. Y esto hará que los mercados pues suban definitivamente, ¿no? Porque va a haber mayor certidumbre en la economía y cuando hay más certeza las bolsas tienden a subir, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si este conflicto se extiende muchos meses más? Ahí hay un gran problema, porque ahí sí justamente el precio del crudo se va a mantener alto, va a haber una inflación mucho más marcada durante más tiempo y esto va a generar seguramente una recesión en los Estados Unidos y ahí sí que podemos ver mayores caídas. Aún así, recuerden que siempre hay oportunidades, ¿ok? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en la actualidad? Bueno, es muy probable que el precio del crudo tenga una fuerte caída y regrese a niveles entre 80 y 90 dólares en los siguientes meses.
Obviamente aquí el tema es que la volatilidad es alta, ¿no? La volatilidad es alta. Eso significa que el precio podría irse hasta $130 tranquilamente en 2 días y luego tener una caída importantísima hasta los $80 en una semana, ¿no? El problema aquí es la volatilidad, ¿no? Si te cuidas bien de la volatilidad, puedes generar retornos importantes en el crudo, porque lo más probable es que el precio del crudo tienda a caer, ¿ok? Luego, en la bolsa, si vemos el S&P 500, en este caso estamos viendo los contratos de futuros del S&P 500, hubo una ruptura de este soporte, fíjense, muy importante, pero en lugar de seguir cayendo, el precio se recuperó y se posicionó por encima del soporte de forma momentánea, ¿ok? Todavía es muy prematuro para decir que ya vimos lo peor y que ahora la bolsa va a subir. Realmente es muy prematuro porque todavía podríamos estar en presencia de un rebote de gato muerto, ¿ok? Yo creo que la media de 200 días es una media que debería en este caso servirnos como referencia, porque si vemos que el precio se consolida en los siguientes días o semanas por encima de la media móvil de 200 periodos, en ese caso podríamos ya intuir que podemos ver mayor recuperación y que la bolsa nuevamente podría retomar su impulso alcista, ¿ok? Pero claramente si el precio bate, ¿no?, los mínimos que marcó aquí en el año, sí es que podríamos ver mayor caída y el precio podría tratar de acercarse a los 6.000 puntos, ¿sí? Es un riesgo que hay que tener en cuenta. Y en el caso del oro, el oro ha tenido un gran comportamiento en los últimos años, ¿sí? No ha subido como algunos podrían pensar, que el conflicto hubiese generado que el oro se comporte como refugio. Probablemente porque ya el oro había tenido una subida muy marcada en los últimos años, y es que estructuralmente, desde el punto de vista fundamental, todo apunta a que el precio del oro podría seguir subiendo, porque si las tasas de interés se mantienen o incluso se recortaran como se preveía a inicios de año, beneficia al oro, porque el oro sube en un entorno de bajas tasas de interés. Y además, ¿no?, está el hecho de que muchos bancos centrales siguen comprando oro, y esto aumenta la demanda de oro y por tanto ayuda a que estructuralmente el precio del oro siga subiendo. ¿Cuál es el nivel que hay que vigilar? Yo les recomendaría que vigilen la zona de los $4.250, ¿no?, en los contratos de futuros del oro, que es donde está la parte alta del área de valor de su perfil de volumen del último año. Si el precio rompe esa zona y además también cae por debajo de la media de 200 días, ahí sí que podríamos ser mucho más cuidadosos con el oro, porque la tendencia alcista podría estar cambiando y podríamos incluso vivir un pequeño ciclo bajista en el oro, que eventualmente lo hace, ¿ok? Pero si esta situación no se da, es probable que todavía veamos un oro con capacidad para seguir subiendo, ¿no? Y en caso de que el conflicto se extienda mucho más tiempo, ¿no?, seguramente el gran beneficiado va a ser el dólar americano, ¿no?, que en este tipo de situaciones siempre se beneficia, ¿no? Se perjudican las bolsas, el oro incluso no termina de subir, ¿no?, y el dólar sí casi siempre termina beneficiándose en ese tipo de situaciones, ¿ok? Así que como resumen del video, lo que yo les quiero transmitir es de que hay incertidumbre todavía, ¿sí?, pero hay oportunidades, ¿no? Es muy probable que el precio del petróleo caiga nuevamente a niveles entre $80 y $90 en los siguientes meses, ¿no? Y si esto se soluciona en algunas pocas semanas, podemos ver nuevamente subidas en la bolsa y en el oro, y esto puede ser oportunidades para los swing traders. Bien amigos, nos vemos pronto.